Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Bueno, días, profe. lamentando la ida de luz del día anterior, de la clase anterior del martes, se fue y no vino en todo el día aquí en el pie de la popa. Creo que en el centro tampoco hubo energía y ha habido unos cortes reiterativos, suspensiones en estos 2 días. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy y vamos a iniciar con la asistencia. Darling Acevedo. Presente, profesor. Adrián Ahumada. Presente, profe. Emerson Álvarez Arrieta. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profe. Sailet Presente, profesor. Anturi. Camilo Ardila. Valentina Balseiro. Mauren Huelva. Presente, profe. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profesor. Valentina Jiménez. Presente, profe. Juan López. Presente, profesor. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Profesor, en el chat escribió un compañero que como que digan presente por el Carlos Albeiro, creo. Qué pena, entró una cuestión aquí. Juan Montiel, perdón. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Chiley Ortiz. Laura Ospina. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. Presente, profesor. Adrián Romero. Presente, profe. Jesús Romero. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Ese fue el que escribió en el grupo, profesor. Dailan Vargas. Ok, Dailan Vargas. Presente. Julio Vidal. Snyder Zarza. Presente, Julio Vidal, profe. Qué pena. Presente, Ney Sasa, profe. Ok. Camilo Ardila. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Dayana Castillo. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. David Pérez. Jesús Romero. Daniel Romero. Bueno. Bueno, en la clase pasada íbamos y habíamos hablado, ¿verdad?
estábamos hablando de los sistemas de tuberías. Habíamos esbozado qué es lo que es un sistema de tuberías en serie y vimos todo lo que es un sistema. Si está presentando pantalla, pues en realidad no la está presentando, para que sepa. Ok, listo, gracias. Si algo hice y dejé de compartir la pantalla. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ya. Sí, profesor, sí. Ya vemos la pantalla, profesor. Ok, entonces les comentaba que en la clase pasada estábamos mirando lo que son los sistemas de tuberías y habíamos hablado de los sistemas de tuberías en series y habíamos expresado que los sistemas de tuberías en serie es cuando una tubería está a continuación de la otra, que pueden ser de diferentes diámetros, de diferentes materiales, pueden tener elementos, accesorios como medidores, como válvulas, etcétera. Entonces, cuando todas estas series de elementos se colocan uno a continuación del otro, se dice que el sistema es en serie. Habíamos también hablado de los sistemas en paralelo, que el sistema en paralelo nacen en el mismo punto y en un punto común y terminan en otro punto común. Todas las tuberías salen de un punto A y llegan a un punto B y por cada una de ellas habrá un caudal que va por cada una de la tubería. Entonces, cuando esto sucede, decimos que el sistema está en paralelo. Aquí tenemos un sistema en paralelo, donde el caudal total aquí será igual a la suma de todos los caudales Q sub I J, que en este caso sería Q sub 1 más Q sub 2 más el caudal Q sub 3. Este sistema pues se considera que es un sistema en paralelo. Las tuberías salen de un mismo punto común y llegan a un punto B común también. Tenemos los sistemas abiertos, es lo que se da, yo les decía, cuando tenemos el diseño de la red de un apartamento, por ejemplo, un edificio, cada una de las tuberías se descomponen, pues irán, por ejemplo, este sería una ducha, este sería un lavamanos, un inodoro, etcétera. Tenemos un contador a la entrada de los edificios, entonces estos son sistemas de redes abiertos, donde las redes se van ramificando cada vez más y no se vuelven a unir. Tenemos estas redes, entonces estas redes se ramifican, tienen varios ramales, es lo más parecido a un árbol, se parecen a un árbol, no vuelven a unirse. Entonces cuando esto se da, tenemos redes abiertas. Estas redes abiertas son las que se utilizan mucho en los diseños de los edificios, de las edificaciones. ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo aquí un repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada hasta cuando se nos fue la energía. Entonces tenemos un sistema cerrado. Sistemas cerrados están formados por circuitos o mallas donde todas las redes se unen y forman un círculo, un circuito o una red o una malla. Aquí tenemos 3 circuitos independientes, cada uno totalmente cerrado. Hay unos caudales Q sub I que salen del sistema o ingresan al sistema, como en este caso. Hay un caudal que ingresa al sistema y hay otros caudales Q sub IJ, que son los caudales que se mueven por cada uno de los tramos de los distintos componentes de las mallas. Entonces tenemos aquí los caudales, en este caso el caudal Q sub 1, 2, el caudal Q sub 6, 5, son los caudales que van por la tubería. Pero hay unos caudales Q sub I, esto lo llamamos los Q sub I, son los caudales que salen o ingresan del sistema. En este caso el caudal es Q5, aquí teníamos un caudal Q3. Estamos entonces ante los caudales que van por
por los tubos, por los tramos y los caudales que ingresan o salen del sistema. Entonces, este es un sistema cerrado. Estábamos entonces explicando un ejemplo de un sistema en serie, ¿verdad? Estábamos hablando de este sistema en serie donde vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre, este es un tanque que está a la atmósfera y este es otro tanque que también está a la atmósfera. Decíamos que vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto S. Aquí en S hay una velocidad de salida, ¿sí? Una velocidad V sub S y este punto está a una profundidad Y. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli, tenemos que sumar en el punto 1 3 componentes. En caso de que fuera la ecuación de Bernoulli para un flujo ideal, tendríamos que los 3 componentes de la energía cinética más la energía de presión más la energía potencial deben conservarse en ambos puntos. Tenemos aquí V sub S al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, sería la energía cinética más la energía de presión que está dada por P sub S más la altura de S. Pero como el flujo es un flujo real, entonces se van a presentar pérdidas. Aquí tenemos una pérdida por una válvula que está a la salida del tanque y vamos a llamarle que el coeficiente de pérdida es K1. Ya habíamos visto que las pérdidas se pueden dividir en dos tipos de pérdidas, las pérdidas longitudinales y las pérdidas locales. Las pérdidas longitudinales son las que están distribuidas a lo largo de la tubería y las pérdidas locales son las que se producen por accesorios, por ampliaciones bruscas, por reducciones bruscas, ¿sí? Por cambios de dirección o por colocación de accesorios. Entonces, en este caso específico, tenemos aquí como pérdidas locales una válvula que le hemos colocado un coeficiente de pérdida K1, un codo que le hemos colocado un coeficiente de pérdida K2. Aquí tenemos otra válvula y le hemos colocado K3. Tenemos una ampliación brusca K4, tenemos otro codo K5 y aquí otro codo K6. También en la salida se pueden presentar pérdidas. En este caso hemos considerado que no hay pérdidas, que el coeficiente de K es 1. También tenemos las pérdidas longitudinales, que para este caso tenemos dos tuberías y van a estar dadas por el coeficiente F1 y el coeficiente F2. En este caso tenemos una velocidad V2 en el tubo 2 y una velocidad V1 en el tubo 1 que tiene igual diámetro. Todo el tramo tiene igual diámetro. Entonces las primeras pérdidas, que son las producidas por este accesorio, tiene un coeficiente de pérdida K y la pérdida estará dada por K1, la velocidad del tubo 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos un codo aquí donde también tenemos las pérdidas producidas por el codo. Luego tenemos una válvula producida por la válvula y la velocidad que estamos tomando es la velocidad del tubo, la velocidad en este tubo. Todo lo estamos asociando con la velocidad del tramo 1. Tenemos una ampliación brusca K4, en algunos casos K4 dijimos, o la ampliación la he tomado referente al tubo 1. Algunos autores la consideran la pérdida como referida a las diferencias de la carga de velocidades, ¿sí? Donde aquí hay una diferencia de velocidades y algunos autores consideran esta expresión. Para este caso específico le hemos asociado la velocidad en 1. Tenemos otro codo localizado en la tubería 2. Aquí la tenemos, en la tubería 2, ¿sí? Donde tenemos aquí una velocidad V2. Caso 6 tenemos otro codo. Y luego vamos a colocar las pérdidas longitudinales. Las pérdidas longitudinales, para este caso específico, tenemos que sería la ley de Darcy, donde las pérdidas son FL sobre D,
Aquí tenemos el coeficiente de fricción, la longitud sobre el diámetro por la carga de velocidad. Aquí tenemos un B cuadrado sobre 2G que está de más, ¿sí? Es F1 L1 sobre D1, B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También tenemos la pérdida en el tramo 2, que sería F2 L2 sobre D2 por la carga de velocidad de la velocidad que va en la tubería 2. ¿Alguna pregunta? Profesor. Señor. No fue. Este de 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad se quita. Eso lo quito de la ecuación que tengo acá. ¿Dónde? Ese que eliminó. Porque es que está repetido. Es la carga B1 al cuadrado sobre 2G, está 2 veces repetido. ¿Sí? Profe, usted en la anterior clase, antes de que se nos fuera la luz, usted mencionaba algo sobre K3, no sé si por favor podría repetirlo, o sea, sobre los valores de K. Sí. Ok, lo que les decía que K, como K es una válvula, ¿sí? Las válvulas tienen un porcentaje de abertura. Entonces yo les colocaba, por ejemplo, si tengo una válvula las válvulas tienen diferentes formas, ¿sí? Dependiendo de la forma. Si yo les coloco, por ejemplo, una válvula de lenteja, la lenteja es un accesorio como, ¿sí? Como su nombre lo indica, como una lenteja. Cuando ella está perpendicular, cierra, y cuando está horizontal, está abierta. Entonces, cuando la válvula está totalmente abierta, que sería el caso, por ejemplo, en este caso sería que la válvula esté en esta posición donde hace menos pérdidas, tendría un valor un valor característico, ¿sí? Que produce aquí una pérdida. Generalmente este K de pérdida para cuando las válvulas están abiertas son del orden de 0.5, pero cuando la válvula está cerrada el valor de K tiende a infinito, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Aquí K tiende a infinito cuando la válvula se cierra. Entonces esto significa que el caudal es cero y que la pérdida es muy grande. Eso era lo que les decía. Entonces aquí, siguiendo, consideramos para este caso específico, pero esto sería aquí en la parte superior. Esta velocidad aquí tiende a confundirse un poco porque son dos valores realmente. Digamos que esta es la velocidad en cero y este sería la velocidad en 3, por ejemplo, aquí en la salida, donde en la superficie sí decimos que la velocidad es igual a 0, para no confundirnos con esta V1 que no es 0. ¿Está claro? Este, por ejemplo, sería 0. La presión en ese vamos a considerar que es igual a la presión hidrostática, que sería igual a el peso específico por la profundidad, que es lo que tenemos aquí. La altura Z, S, es igual a la altura en 2 menos la profundidad, y la presión aquí en 1, que sería, bueno, la presión en 0, o sea, en la superficie, es igual a la presión barométrica. En 2 y en 2 y en 0 aquí, si esto es 0, es la presión en 0, en el punto 0, las presiones son las presiones barométricas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, señores? Aquí les estoy haciendo unas correcciones de nomenclatura. ¿Está claro? Entonces el B sub 1 que quedó primero en la fórmula en realidad es un B sub 0. V sub 0 es la velocidad aquí en la superficie, porque este V sub 1 es el que está en el tubo, ¿sí? Okay. V sub 1 es el tubo 1 y V sub 2 es el tubo 2. Entonces, estos otros son 0. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces podemos decir aquí que la altura en 0 menos la sumatoria de todos los K sub I, que serían todos estos, ¿sí? Todos los K sub I por la carga de velocidad, que está V sub I al cuadrado sobre 2G, son todas las pérdidas locales, menos todas las pérdidas longitudinales, que serían F, el coeficiente de fricción de Darcy, por la longitud sobre el diámetro por la carga de velocidad del tramo I, va a ser igual a la velocidad de salida más al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión, que dijimos que en este caso es el peso específico por Y, sobre peso específico más la altura, que es Z2 menos Y. Aquí estos dos valores se simplifican. Aquí me queda Y menos Y, y me quedaría que B sub S, pasando B sub S para este lado, aquí quedaría Z0, ¿sí? Menos Z2, la diferencia, B sub S al cuadrado, más la sumatoria, pasamos para acá, de todos los casos I, B sub I al cuadrado sobre 2G, más la sumatoria de los F y L sub I sobre D sub I por la carga de velocidad, debe ser igual a delta Z, la diferencia de altura entre los dos puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay pregunta, continuamos y podemos entonces aquí decir que aplicando la ecuación de continuidad, ¿qué podemos decir aquí? Que la velocidad en el tubo I, o en el punto I por el área I, es igual a la velocidad en el punto S por el área S. Y aquí podemos expresar la velocidad de cualquier parte como función de la velocidad de salida. Entonces, si reemplazamos a B sub I por su equivalente, nos queda que la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la sumatoria de los K sub I por A sub S sobre A sub I al cuadrado por B sub S al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de todos los F sub I, L sub I sobre D sub I por la relación de las áreas al cuadrado por el producto de la carga de velocidad en la salida, la suma de todos estos elementos debe ser igual a delta Z. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno, aquí podemos entonces llegar a la conclusión que la velocidad de salida es igual a la velocidad en S, es igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de altura. O sea que esta parte que está aquí es el delta Z, la diferencia de altura entre los dos puntos, sobre 1 más la sumatoria de los K sub I por las relaciones de las áreas al cuadrado más la sumatoria de coeficiente de fricción longitudinal por la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería por la relación de los áreas elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si el fluido fuera un fluido ideal? ¿Cuál sería la velocidad de salida en este caso? Si el fluido fuera un fluido ideal, ¿a qué sería igual? 2 veces la gravedad por la diferencia de altura, simplemente. Exactamente, 2 veces la gravedad por la diferencia de altura, ¿verdad? Porque estos otros elementos son 0, ¿sí? ¿Y qué pasa si los tubos son muy rugosos y hay muchos accesorios? ¿A qué valor tiende la velocidad? Y estos valores son altos y este también es alto. Esta parte sí me está molestando.
Hay un virus que me está molestando. Bueno, ¿a cuánto tiende? A ver. ¿A cuánto tiende la velocidad? Cuando hay mucha fricción. Cuando hay mucha pérdida por fricción en una tubería, ¿a cuánto tiende la velocidad? Profe, tiende a cero, tiende a no moverse el fluido. Exactamente. Y esto lo pueden ustedes probar, por ejemplo, usted con una manguera y la tiene conectada a un tanque y la tiene enrollada inicialmente y es posible que la manguera no le salga agua. ¿Sí? Si tiene mucho aire y si tiene está enrollada, usted la conecta a un tanque para vaciar, por ejemplo, el tanque y al inicio no le sale agua. Pero usted viene y la extiende y ya disminuye todos los coeficientes de fricción. Muchos quedan pendientes solo los coeficientes de fricción longitudinal, pero elimina todos los que dan por curva y es posible que el agua le llegue. Esto es muy fácil de demostrarlo, como el caudal, cuando uno enrolla la tubería, cada vez hace más pérdidas por cambio de dirección, que va al final toda la energía se gasta en esas pérdidas y el flujo no se da. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este, que es el ejercicio más elemental y más uno de los básicos para entender todo este tema de las pérdidas por fricción? ¿No hay preguntas? No, profesor, por mi parte no. No, profe, no hay preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a mostrar otro ejercicio, vamos a mostrar otro ejemplo de sistemas de tuberías. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de este ejemplo de un sistema de tubería abierto. Sistema de tubería abierto. Tenemos 3 tanques. ¿Sí? Tenemos 3 tanques. Bueno, tenemos el tanque 0, tenemos el tanque 3, tenemos el tanque 4. El flujo, hay un flujo que sale del tanque 0, el Q1, llega al nodo 1. Aquí tenemos un nodo 1. Aquí en este nodo, el caudal se divide en un caudal que va hacia el tramo 5 y un caudal que sigue hacia el punto 2. Aquí tenemos un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3. Posteriormente aquí tenemos este sistema donde el flujo viene del canal del punto 3 al nodo 2 y aquí se unen estos dos, Q3 más Q2 forman Q4 y Q4 llega al tanque 4. Cada una de estas tuberías tiene sus características de coeficiente de fricción, de longitud, de diámetro, ¿sí? O sea que todo esto nosotros los conocemos los diámetros, conocemos las longitudes, ¿verdad? Y conocemos todas las propiedades físicas de la tubería. Bien, si nosotros establecemos las pérdidas por fricción que se dan entre 0 y 1, aquí en este elemento tenemos todas las pérdidas, incluidas las pérdidas longitudinales más las pérdidas locales. O sea, si yo hago la diferencia entre la energía total del punto 0, ¿sí? La energía en el punto 0 menos la energía en el punto 1, me van a dar las pérdidas H sub F. Las pérdidas entre 0 y 1 van a ser iguales a la energía en 0 menos la energía en 1. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos aquí las pérdidas entre el punto 0 y el punto 1. Tenemos la pérdida entre el punto 1 y el punto 2 que está dada por esta altura. Y tenemos la pérdida entre el punto 3 y el punto 2 que está dada por esta altura.
Ok, bien. Entonces, en este sistema abierto, ¿qué podemos expresar? Podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 0 y el punto 4. Aquí tenemos el punto 4 y aquí tenemos el punto 0. Entonces, la energía en 0 menos las pérdidas entre 0 y 1, que aquí las tenemos, menos la pérdida entre 0 y 1, menos la pérdida entre 1 y 2, y menos las pérdidas entre 2 y 4, me da la energía en 4. O sea, esta es una ecuación que yo puedo plantear. ¿Alguna pregunta? O sea, la energía en 0 menos las pérdidas entre 0 y 1, menos las pérdidas entre 1 y 2, menos las pérdidas entre 2 y 4, me va a dar la energía en el punto 4. Igualmente puedo aplicar Bernoulli entre el punto 0 y el punto 3. En este caso tendría la energía en 0 menos las pérdidas de energía entre 0 y 1, menos las pérdidas de energía entre 1 y 2, y en este caso tengo que sumarle las pérdidas de energía entre 2 y 3 porque estoy recorriendo el sistema en el sentido contrario al flujo. ¿Sí? Entonces, a este punto le tendría que sumar las pérdidas para que me dé la energía en el punto 3. ¿Preguntas? Ese último que dijo no lo entendí. ¿De cuál? A ver, ¿de por qué lo sumo? Ajá. Porque yo voy en el sentido contrario del flujo. Entonces, cuando yo voy en el sentido contrario del flujo, el punto siguiente tiene más energía que el donde yo estoy. ¿Sí? Porque de aquí hacia acá, el fluido necesita gastarse una energía, que sería las pérdidas entre 3 y 2. Entonces, como yo voy en el sentido contrario del flujo, para tener la energía de este punto más este pedacito, me da la energía del punto 3. ¿Está claro? Sí, ¿O todavía sigue confuso? ¿Sí? ¿Ya le quedó claro? Sí, profesor. Ok. Entonces tenemos otra posible ecuación, que es aplicar Bernoulli entre el punto 0 y el punto 5. Si aplicamos Bernoulli entre el punto 0 y el punto 5, tenemos la energía en 0. La energía aquí en 0, ¿sí? Menos la pérdida entre 0 y 1, y menos la pérdida entre 1 y 5. Y eso me va a dar la energía en 5. ¿Está claro? Ahora vamos a mirar la conservación de la masa y podemos establecer entonces sumando aquí en el nodo 1 por conservación de la masa, que el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale, y tenemos esta expresión, que Q1 es igual a Q2 más Q5. Igualmente hacemos para el nodo 2, podemos establecer en el nodo 2 que Q2 más Q3 es igual a Q4. ¿Alguna pregunta? Estas son el sistema de ecuaciones que yo puedo plantearme para este problema. Con estas ecuaciones debo resolver los problemas de flujo que se me dan en este punto. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de un sistema de tuberías abiertas. ¿Preguntas, señores? Entonces ya vimos un ejemplo de tubería en serie. Ahora vemos un ejemplo de tuberías abiertas. Y vamos a mirar ahora un ejemplo de un sistema de tuberías en paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de tuberías en paralelo? Todas las redes nacen en un mismo punto común, nacen en un punto común, se van por distintas trayectorias y llevan a un punto B en común. ¿Qué significa que las tuberías estén en paralelo? Significa que las pérdidas por cada uno de los tramos, la pérdida
de energía que yo tengo entre el punto A y el punto B por cualquiera de las trayectorias es igual. O sea, las pérdidas en un sistema en paralelo son iguales por cualquiera de las trayectorias que escojamos para el análisis. O sea, siempre va a haber aquí una distribución de los caudales que es directamente relacionada con el diámetro de las tuberías y con la longitud de las tuberías. Pregunta, señores. Bien. Características de este sistema, que las pérdidas son las mismas por cualquiera de los ramales que por donde hay flujo. Por cualquiera de estos ramales, la energía es la diferencia entre la energía inicial menos la energía final. La energía entre el punto A menos la energía entre el punto B me da la pérdida de energía entre A y B. ¿Preguntas? Bien. ¿Qué se puede entonces decir aquí en un sistema en paralelo? Que para este caso específico se debe conservar la masa, entonces tenemos que decir que el caudal que entra por el punto A es igual a el caudal que va por cada una de las tuberías. Entonces, las pérdidas de energía son iguales entre A y B. Por lo tanto, entonces, la pérdida entre A y B por la línea, por la trayectoria 1, o sea, la pérdida de energía por esta ruta, debe ser igual a la pérdida de energía por la segunda ruta y es igual a la pérdida de energía por la tercera ruta. ¿Alguna pregunta? Y es igual a la diferencia de energía entre el punto A menos la energía en el punto B. Pregunta. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Háganlo ustedes ahí Vamos a darle 5 minutos para que lo hagan. Para que lo planteen. Dice que se considere 2 tuberías en paralelo de igual longitud, igual material, donde una tubería tiene el doble del diámetro que la otra tubería. Entonces lo que se pregunta es en qué relación se distribuyen los caudales. Voy a darles 5 minuticos para que lo hagan. ¿Ok?
Bueno, ¿qué plantean? A ver. Valentina Balseiro, a ver, ¿qué plantean? De un momento, profesor. Bueno, miremos aquí. Fíjense, hay dos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a considerar en qué consiste este ejercicio. Consiste en que existe un caudal de entrada, pero se van a dividir por estas dos tuberías. Esta tubería tiene un diámetro mayor que esta otra. Esta tiene el doble. Bien, entonces se va a dar una pérdida entre A y B, que la vamos a llamar H sub F entre A y B. Y el caudal se va a distribuir. Un caudal se va por la tubería más gruesa y el otro se va por la tubería más delgada. Si hacemos balance de masa, el caudal total debe ser igual al caudal que se va por la tubería 1 más el caudal que se va por la tubería 2. Las pérdidas de energía por el tramo 2 y por el tramo 1 son iguales. Entonces podemos decir que la pérdida de energía por el tramo 1 es igual a la pérdida de energía por el tramo 2. Vamos a considerar en este caso que todas las pérdidas son longitudinales. Y si tuvieran accesorio, también podemos de pronto adicionar las pérdidas como longitudes equivalentes. Ya les expliqué en qué consiste la longitud equivalente, que consiste en que los accesorios tienen una longitud con el mismo diámetro que produce la misma pérdida que el accesorio. Entonces, cuando hablamos de longitud equivalente, hablamos de un tramo de longitud de tramo recta con el mismo diámetro que produce la misma pérdida con accesorio. Entonces, digamos que en este caso hemos incluido la longitud de todos los accesorios, los codos, todo como longitudes equivalentes. Para este caso, entonces, vamos a igualar las pérdidas. Entonces, la pérdida del tramo 1, que sería el coeficiente de fricción, vamos a considerar que las dos tuberías son del mismo material, tienen el mismo coeficiente de fricción, tienen la misma longitud, en este caso L1 y L2 son iguales, L1 y L2 son iguales, pero el diámetro sí, este D2 es mayor, perdón, D1 es el doble de D2. ¿Qué podemos decir también? Podemos decir que el caudal en 1 es igual al área por la velocidad, ¿sí? Pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad en 1 y el caudal en 2 va a ser pi diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad. Por lo tanto, la velocidad en el tramo 1 va a ser igual a 16 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado diámetro a la 4. Y la velocidad en 2 también va a ser igual a 16 Q2 cuadrado sobre pi cuadrado diámetro 2 a la 4. Si reemplazamos el valor de la velocidad en 1, ¿sí? Lo reemplazamos aquí, FL, reemplazamos aquí el valor, ¿verdad? El valor de la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, lo reemplazamos de ambos lados. Las F son iguales. Dijimos que las longitudes son iguales, pero los diámetros son diferentes, de 1 sobre de 2. Entonces de aquí podemos decir que el caudal 1 al cuadrado sobre el diámetro 1 a la 5 es igual al caudal 2 al cuadrado sobre el diámetro 2 a la 5. Aquí lo vemos. 16 se cancelan, los pi se cancelan, los g se cancelan, los f se cancelan, las longitudes se cancelan. Nos queda entonces que el caudal 1 es igual a D1 sobre D2 a la 5 medios por Q2. O sea, aquí
sacamos raíz cuadrada y nos queda que el caudal 1 es igual a D1 sobre D2 elevado a la 5 medios por Q2. Si nos vamos a la primera ecuación, esta que tenemos aquí, la ecuación de balance de masa, entonces reemplazamos y nos queda que el caudal será igual al caudal 2 más el caudal 1, pero el caudal 1 lo tenemos en función del caudal 2. Y si hacemos la simplificación de esta expresión, entonces nos queda que el caudal total es igual a 1 más D1 sobre 2 elevado a la 5 medio por Q2. Pero como D1 sobre D2 es 2, es el doble, entonces nos queda que el caudal es igual a 1 más 2, el caudal total es igual a 1 más 2 a la 5 Q2, lo cual me da que el caudal 2 es igual a 0.5 el caudal total. De aquí entonces concluimos que el caudal que se va por el tramo 1, el caudal que se va aquí por el tramo 1 es igual a 0.85, ¿sí? El caudal total. Y por el tubo 1, por el tubo 2, tenemos 0.15. Conclusión. Fíjense que si yo duplico el diámetro, prácticamente casi todo el caudal se va por más de 3/4 del caudal se van por el tubo más grueso. O sea que el efecto de aumentar el diámetro en una tubería es supremamente importante. Hace que haya mucho más caudal. ¿Está claro? Valentina Balseiro. Está claro, profesor. Ok. Vamos a ver, Jesús Vargas, Dailan Vargas. A ver, Ral Lugo. Sí, profesor, es claro. Bueno, entonces, fíjense, entonces aquí, ¿qué hicimos? Aumentamos el diámetro. Ahora el segundo ejercicio consiste en aumentar la longitud. Entonces vamos a suponer aquí, ¿qué pasa si mantenemos el diámetro? Ambos tienen igual diámetro, pero aumentamos la longitud. ¿Qué pasa ahora? Bueno, 2-3 minutos para que lo analicen. Profesor, disculpe, presente el ejercicio. Bueno, análisis. ¿Qué pueden decir? ¿Qué creen que pasa? ¿Ya lo hicieron? A ver, ¿quién quiere decir algo? Andrés David Romero. Apenas estoy analizando, profesor. Ok. Camilo. Juan Carlos. No, profesor, por lo que pude ver hasta ahora es que las pérdidas por fricción aumentan, ya que
la longitud de la tubería también aumenta. Bueno, entonces vamos a desarrollarlo aquí para que vean ustedes la diferencia entre aumentar la longitud y aumentar el diámetro. Bien, el planteamiento es similar. Aquí tenemos que el caudal es igual a el caudal 1 que va por la tubería 1 más el caudal 2 que va por la tubería 2. Las pérdidas son iguales, ¿sí? Las pérdidas por el tramo 1 van a ser igual a la pérdida por el tramo 2. Por cualquiera de las dos rutas que se tome, la pérdida va a ser igual. Bien, entonces la pérdida en el tramo 1 es igual a FL1 B1 al cuadrado sobre 2G sobre D1 igual a FL2 B2 al cuadrado sobre D2 por 2G. El caudal es igual a la velocidad por el área. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 y el caudal por la ruta 2 va a ser igual al área también por la velocidad en 2. Pi diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad en 2. Por lo tanto, entonces, expresando las velocidades como función del caudal, tenemos que la velocidad en 1 al cuadrado es igual a 16 veces el caudal al cuadrado sobre pi al cuadrado diámetro a la 4. Igualmente tenemos para el tramo 2. Tendríamos que la velocidad en 2 es igual a 16 veces el caudal por el tramo 2 al cuadrado sobre pi cuadrado de 2 a la 4. Reemplazamos la igualdad, que las pérdidas son iguales, y llegamos aquí a que dijimos que los coeficientes de fricción son iguales, que una de las tuberías tiene el doble que la otra, el 16 se cancela, el 2, la gravedad, pi cuadrado, y nos queda aquí diámetro a la 5. Se van los diámetros porque los diámetros son iguales, se simplifican también, y nos queda entonces que 2 veces la longitud por el caudal 1 al cuadrado es igual a longitud L por el caudal 2 al cuadrado. Simplificando las longitudes, me queda que 2 veces Q1 al cuadrado es igual a Q2 al cuadrado. Por lo cual el caudal del tramo 2 es igual a raíz cuadrada de 2 por Q1. ¿Qué significa aquí? Que en el tramo más corto hay más caudal. Podemos entonces decir aquí que la sumatoria de los caudales en el tramo 1 te da 1 más raíz de 2 por el caudal 1 es igual al caudal Q total. En conclusión, el caudal 1 es igual a el 41% del caudal que va por la tubería y el caudal 2 es el 58%. O sea, básicamente cuando duplicamos la longitud de la tubería, se reduce el caudal. En teoría, si fueran iguales, tendrían el 50%. Cuando aumentamos el doble de la longitud, el caudal se reduce un 10% al 40%. Y del otro lado, se aumenta casi el 10%. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y esta consideración sigue siendo igual cuando agregamos ahora las pérdidas en los accesorios? Porque estamos solamente considerando pérdidas en longitud. Sí, es la misma porque la vamos a expresar como longitudes equivalentes. Debe dar lo mismo, ¿sí? En teoría tiene que ser lo mismo, ¿sí? Está claro. Entonces fíjense para que vean, cuando aumentamos la longitud, la disminución de uno de los dos tramos, el tramo que es más corto, el caudal aumenta casi al 60%, el otro, o sea, por uno va a 58 y por otro va a 41 o 42. Y en cambio, cuando aumentamos diámetro, prácticamente el efecto es mucho mayor, o sea, el 85% se va por el tubo más grueso y solo el 15% por el tubo más delgado. Entonces, fíjense
qué tan importante es aumentar el diámetro más que variar longitudes. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, preguntas. Profe, y la pérdida total de energía, ¿cómo se expresaría? No, ya habría ¿Sería que 2 veces la calcularla. pérdida en un- No, es una sola. La pérdida es una una sola sola? por cualquiera de los dos tramos. O sea, cuando hagamos un análisis, si en una línea encontramos un tramo paralelo, nos vamos por uno de los dos lados y la pérdida se contabiliza una sola vez. No se puede contabilizar varias veces, es una sola. ¿Está claro? Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ok, vamos entonces a ver aquí un problema típico de ingeniería, que es el sistema de 3 tanques a diferentes niveles. Yo no sé si ustedes han visto ya algunos videitos de pérdidas de los que tengo montados en la página de YouTube. Hay unos ensayitos de pérdidas que yo hice, los monté ya hace ratico, cuando empecé a montar los primeros videos. Están montados, véanlos. Ya para la próxima clase les voy a traer unos ensayos. Pregunta. Este es un problema típico muy conocido en ingeniería que se llama el problema de 3 tanques a diferentes niveles. Problema de 3 tanques a diferentes niveles. Vamos a plantearlo. Esto se utiliza mucho cuando en una población, por ejemplo, digamos Cartagena, y tenemos un tanque de almacenamiento principal, digamos que este es el tanque que está en el Paraguay principal, y hay una tubería que distribuye a toda la población, pero de pronto por acá, por Nariño, hay un tanque de compensación. El tanque de compensación, el agua, cuando hay poco consumo en las redes, el agua llega y llena el tanque. Cuando hay mucho consumo, entonces el agua baja del tanque. Entonces, en un sistema de 3 tanques a diferentes niveles, vamos a tener que el tanque intermedio, aquí se debe cumplir la condición que el tanque más grande, o sea, perdón, el tanque más alto, tenemos que Z1 va a ser mayor que Z3 y mayor que Z4. Esta es la condición esquemática y la condición física de un sistema de 3 tanques a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, en el tanque intermedio se pueden dar dos condiciones: que el flujo vaya del punto 2 al punto 3 o que el flujo venga del punto 3 al punto 2. Las demás condiciones pues son claras. El tanque 1, como es el más alto, siempre tendrá este sentido de flujo. El caudal siempre saldrá del tanque 1. Y el tanque 4 también, por ser el más bajo, ¿sí? El punto 4 siempre va a estar recibiendo y este va a ser el sentido del flujo. O sea, aquí no tenemos discusión de los sentidos. Pero aquí, en este tramo, sí tenemos dos posibilidades: o que el flujo ingrese o que el flujo salga del sistema. Bien, entonces vamos a analizar el sistema. Aquí tenemos la energía en el punto 1, ¿sí? Que la energía, ya dijimos que para este caso, cuando tenemos un tanque, aquí la energía en el punto 1 va a ser muy similar a la altura, porque la presión sobre el peso específico, podemos decir, si estamos en la escala relativa, que es 0, y la velocidad también tiende a un valor pequeño. Por lo tanto, aquí podemos decir que en este punto la energía es igual a la altura, lo mismo que en este y lo mismo que en este. Podemos aquí decir que las energías de cada uno de ellos son iguales a la altura del punto.
¿Alguna pregunta? Tenemos que entre el punto 1 y el punto 2, que es el nudo, donde se unen las tuberías, tenemos una energía que la vamos a llamar HX, ¿sí? O la energía en 2. Y aquí tenemos una pérdida de energía entre 1 y 2 que está por esta altura. Igualmente se da una pérdida entre el punto 2 y el punto 3, que es la que tenemos acá, descrita como HF24, y tendríamos otra pérdida del tanque 3 al nodo 2, que la vamos a llamar las pérdidas entre el tramo 3 y el tramo 2. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Vamos a considerar, por ejemplo, la condición 1, la alternativa A. ¿Sí? La alternativa A es que el caudal 3, ¿sí?, sea igual al caudal 1 más el caudal 2. ¿Qué significa? Que el tanque 3 está dando caudal al nodo 2. Entonces aquí en este caso decimos que el caudal 3 es igual al caudal 1 más el caudal 2. Se está dando la condición que el tanque 3 no está recibiendo caudal, sino que está alimentando al sistema. Para esta alternativa, entonces vamos a plantear la ecuación de energía. Si hacemos Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3, entonces sería la energía en 1 menos las pérdidas en el tramo 1-2, que serían estas, que están aquí, más la pérdida en el tramo 2-3, porque vamos en el sentido contrario del flujo, más esto me debe dar igual a la energía en 3. Aquí vamos contrario al sentido del flujo, por lo tanto, al punto 2 le tenemos que sumar la pérdida entre 2 y 3 para que nos dé la energía en 3. ¿Alguna pregunta? La otra condición es que la energía en 1 menos la energía en el tramo 1-2 menos la energía en el tramo 2-4 debe ser igual a E4, a la energía en 4. ¿Una pregunta? Pregunta, señores. ¿O pregunto yo? Voy a tener que en la próxima clase voy a evaluar con preguntas para que la clase sea más activa, sea menos pasiva. Entonces tenemos aquí la energía en 1 menos las pérdidas en el tramo 1-2, que serían, en la ecuación de Darcy, sería igual a FL L1 B1 al cuadrado sobre 2G sobre D1 más FL2 B2 al cuadrado sobre 2G por el diámetro de 2. Y eso es igual a la energía en 3. ¿Alguna pregunta? No, profe, no hay pregunta. Hasta ahí ninguna, profesor. Bien, entonces aquí la energía en 1 menos las pérdidas en 1 menos el tramo 3, que es lo que variaría ahorita, debe ser igual a E4. También podemos decir que Q3 es igual a Q1 más Q2. Si expresamos la ecuación de pérdida en función de caudal, sabemos que la pérdida es igual a 8FL sobre la gravedad pi cuadrado Q cuadrado por D sub I a la 5. Me dirán de dónde salió esta ecuación. Acuérdense que las pérdidas por fricción son iguales a F L sobre D, ¿verdad? B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa fue la ecuación de pérdida, la de Darcy. ¿Sí o no? Y sabemos Sí, claro, profe, que el caudal es igual a la velocidad por el área. Y el área es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4.
¿verdad? Entonces aquí podemos decir que la velocidad es igual a 4Q sobre pi por diámetro al cuadrado. ¿Está claro? Y por lo tanto podemos decir que b cuadrado es igual a 16 q cuadrado sobre pi cuadrado diámetro a la 4. ¿Estamos claros? Por lo tanto, como el agua, pues. entonces, oh, qué bien. Pero no la del Magdalena, ¿verdad? Ahora que está. No, es como el agua de Monpó, como el agua de Bolívar. El De agua de Monpó, Bolívar. pues allá en mi tierra. Ahora Ok. exacto. Bien, entonces aquí tenemos 16 q cuadrado sobre 2 veces la gravedad pi cuadrado diámetro a la 4. Y esto es lo que tenemos aquí. 16 entre 2 da 8. Lo reemplazamos, luego esta ecuación la reemplazamos aquí. ¿Está claro? Nos queda esta ecuación, donde las pérdidas son iguales a 8FL Q cuadrado sobre G pi por diámetro a la 5. Pi cuadrado diámetro a la 5. Entonces, reemplazamos estas dos ecuaciones. ¿Sí? Las reemplazamos. Y esta. Y nos quedan cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. ¿Cuántos valores de caudales tenemos? Tenemos 3, profe. Q1, Q2 y Q3. ¿Y cuántas ecuaciones? Ahí 4, veo... profesor. ¿Dónde está la otra? No, ahí veo 3 hasta ahora. Ok. Y deben ser 3. Ok, entonces ya con este 3 sistema, incógnitas, 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, aquí hay una solución única, ¿sí? Ya hay Así es. que buscar cómo se resuelve matemáticamente, y para eso hay ya programas y hay de todo, ¿sí? Algoritmos para resolverlo. Ok, ¿está claro? El otro, la otra, bueno, aquí esta es la alternativa de que el flujo vaya, que el flujo venga hacia acá, pero también podemos tener la alternativa de que el flujo vaya de 2 hacia 3. Entonces, ¿qué nos cambiaría? Tenemos aquí la ecuación de pérdida, que sería la energía en 1 menos la pérdida en 1, 2 menos la pérdida en 2, 3, debe ser la energía en 3. En este caso se resta porque el flujo va hacia allá. ¿Sí? Entonces ya aquí digamos que la línea de energía sería algo así. ¿Está claro? El flujo va en la dirección roja. Entonces aquí tenemos la energía en 1 menos las pérdidas, ¿sí? Menos las pérdidas de este tramo. ¿Está claro? Sí, profesor. En este caso la energía vendría así. Para que de aquí, menos esta pérdida, menos esta. Me da la energía en 3. Entonces aquí tenemos las ecuaciones. Y la otra sigue igual, que es la energía en el punto 1 menos las pérdidas en el tramo 1, 2 menos las pérdidas en el tramo 2, 4. Y tenemos la tercera ecuación, que es la ecuación de conservación, en este caso el caudal 1. Caudal aquí 1 debe ser igual al 2 más el 3. En este caso el tanque 3 se está llenando. Generalmente cuando tenemos este tipo de problemas, se plantean las dos ecuaciones y una de las dos tiene solución. La otra no tiene solución. Entonces solamente existe una forma de resolverlo, una solución factible. La otra dará imaginario o dará algunos valores que no son consistentes. Ok, entonces si reemplazamos aquí las ecuaciones,
tenemos esto expresado en función de las velocidades, tenemos el caudal, el balance de caudal, y tenemos la ecuación de pérdida expresada como funciones de caudal. Y estas son entonces las nuevas tres ecuaciones, muy similares a las anteriores, solo que hay uno de los signos que cambia. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces yo le voy a dejar como ejercicio para que ustedes resuelvan este problema numéricamente. Le van a colocar ustedes números. Cada uno le coloca sus números y hacemos este seguimiento y cada uno va a calcular los caudales. Cada uno le da unos datos a Z, le da datos a las longitudes, todos los valores los asume y calcula las dos condiciones a ver si cuál de las dos prima. Para un caso específico debe primar una de las dos alternativas. Pregunta. No, profesor. Bueno, hay otra solución, esta es una solución matemática que se da, ahí está la solución dada, pero hay otra alternativa que se ha planteado, como esto es un problema común de ingeniería, la solución que se plantea es mucho más expedita, más sencilla, y considera en proponer un valor de la energía en el punto 2. Entonces vamos a suponer que la energía en el punto 2 está dada por Hx. O sea, esta es la altura. Esta es la energía aquí en el punto 2. Entonces vamos a partir de esa variable que es Hx. Entonces la energía, la pérdida de energía en el tramo 1-2 estará dada por la energía en 1 menos Hx, la energía en 1 menos Hx, aquí va a ser igual. Va a ser igual a las pérdidas entre el tramo 1 y el tramo 2. ¿Está claro? La energía en 1, que en este caso sabemos que es Z1, menos la altura de energía en el punto 2, me da las pérdidas entre 1 y 2. También podemos decir, si consideramos que el caudal es el azul, que la energía en 3 menos la altura Hx debe ser igual a la pérdida de energía entre 3 y X. ¿Preguntas? Igual podemos decir que la pérdida entonces de energía en el tramo 3 será Hx menos la energía en el punto 4, ¿sí? La altura Hx menos la energía en el punto 4 dará las pérdidas por fricción entre el tramo 2 y 4. Pregunta. Bien, no hay preguntas. Esta solución, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, las pérdidas en el tramo 1-2 son la energía en 1 menos Hx. Ya dijimos que esto es igual, las pérdidas de energía son iguales a 8Fl sobre la gravedad pi cuadrado q cuadrado sobre diámetro a la 5. Igualmente tenemos para el tramo 2-3 la energía en 3 menos Hx igual a 8 Fl q cuadrado sobre la gravedad pi cuadrado por diámetro 2 a la 5. ¿Alguna pregunta? Tenemos los tres tramos donde calculamos las pérdidas en función del caudal. De aquí, si reemplazamos, si despejamos cada una de las variables, por ejemplo, para este caso específico, despejamos a Q1 y nos da que Q1 es igual a la energía en 1 menos la altura Hx sobre 8Fl1 sobre la gravedad pi cuadrado sobre 1 diámetro a la 5. Entonces,
todos estos valores son conocidos y este valor también es conocido. Aquí la única variable que no conocemos es EHX. Esta es la única variable que no conocemos. Preguntas, jóvenes. Bueno. Así igualmente hacemos para el caudal Q2, despejamos Q2 y para el caudal Q3. Luego reemplazamos Q1, Q2 y Q3 y obtenemos esta ecuación. En esta ecuación solamente existe una variable que es HX. Entonces nosotros lo que hacemos es suponer el valor de HX. Por ejemplo, suponemos un valor un valor de HX, se calcula la ramal de la izquierda y la ramal de la derecha. Yo pudiera hacer lo siguiente. Puedo decir, por ejemplo, que todas estas variables las voy a hacer una función, por ejemplo, F1. Y este otro miembro de la ecuación lo puedo hacer F2. Entonces, si yo grafico, hago una gráfica, ¿sí? Donde tengo gráfico F1 y F2 para un valor de h de x. Entonces, yo tengo una gráfica, por decir algo. Esta es F1 y la otra es F2. ¿Dónde está la solución? En el punto de intersección. Listo, ¿alguna pregunta? Y la alternativa B, si es el mismo procedimiento, la alternativa B, entonces hacemos, lo que cambiamos aquí es el flujo. La ecuación 1, que es H1 menos la 1, 2 no cambia, la 2, 3 cambia el sentido, ya no es E3 menos HX, sino que ahora es HX menos E3. Lo mismo que la ecuación de balance también cambia. Y tenemos la segunda opción, que es también una ecuación, ¿sí? Donde podemos tener dos funciones, F1 y F2. Y buscamos mediante algún procedimiento cuáles son las... O sea, hacemos una suposición de valores de HX. ¿Con qué criterio se suponen los valores de HX? HX se suponen, aquí tenemos HX. Si yo digo que el caudal es la condición 2, el valor de HX debe estar entre el valor del tanque 3 y el tanque 4. Pero si digo que el caudal es, el sentido es Q2, entonces el valor de HX tiene que estar por encima de 3, debería estar entre 3 y 1, el valor de HX. Y con eso, pues la convergencia es mucho más rápida. ¿Alguna pregunta? Profe, se le apagó el micrófono. Ok, le queda entonces les queda hacer este ejercicio con datos que ustedes van a suponer y lo van a hacer de las dos maneras. Lo van a hacer planteando las ecuaciones analíticas que les mostré y haciendo la metodología de suponer un valor de HX que ustedes van a calcular y van a corregir por ensayo y error. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno. Profe, usted nos va a mandar este documento, ¿cierto? Sí, señor. Y la clase, se la agradezco, profe. Vamos a... Para tomar acá los apuntes bien bacanos.
Ok, yo les voy a montar las clases que no se las he montado, pero hoy se las monto y me pongo al día. Ah, sí, yo la anterior la estuve esperando. Ya las voy a montar hoy. No Es problem, que profe. ustedes saben que estos días la energía se ha ido, pero bastante. Entonces voy a aprovechar, enseguida voy a cerrar. Y no solo la energía, el internet que anda fallando, uff. Voy a enviarles enseguida estos documentos antes que aprovechar que hay energía. Profe, yo por ahí también le estuve enviando la cuestión del tablero virtual, no sé si lo pudo ver. Le mandaste a un tutorial en YouTube, Me pero se lo llegó, mandé el de pero no. mecánica, Mándamelo al correo de Arrieta Pastrana. de Rieta Pastrana. Sí, Eso lo Arrieta mandé al... Pastrana. Yo lo vi que me lo mandaste, pero no le he dedicado el tiempo. Pero mándamelo al de Arrieta Pastrana. Arrieta Profe, Pastrana Roy Señor. puede cancelar la grabación puede cancelar la grabación para que no se haga tan extenso. Ok. Gracias.